Muy buenos días. Damos la bienvenida a todos los participantes a este emocionante webinar sobre renovando la educación en la era de la post-pandemia. Mi nombre es Danilo Morales y me complace ser el moderador de este evento especial. Estamos acompañados hoy, permítanme por aquí, por un experto en el campo, el ingeniero José Antonio Santander Figueredo, quien compartirá sus conocimientos y experiencias sobre este tema crucial. El objetivo principal de este webinar es explorar cómo la educación está evolucionando en el mundo post-pandemia y cómo podemos adaptarnos a este cambio para ofrecer una educación de calidad. Permítanme presentar a nuestro expositor de hoy, el ingeniero José Antonio Santander Figueredo. José Antonio es un experto en sistemas, especialista en administración de negocios, cuenta con un máster en planificación y gestión de proyectos y diplomado en educación superior y en tecnología y educación. Ha sido presidente de la Asociación Boliviana de Gestión de Proyectos. También ha sido coordinador de la Red de Docentes de Latinoamérica y del Caribe, Redolax, en Bolivia. Y ha estado en el Comité de Comunicación de la Red Iberoamericana de Universidades para la Innovación y el Desarrollo Sostenible, y ha sido coordinador y asesor de la Red Genera Conocimientos de la Paz. Pertenece al Consejo Ciudadano Planificación para el Desarrollo Económico del Gobierno Municipal de La Paz. Es CEO Funder de la plataforma educativa MOOCs, Recursos Masivos Abiertos en Línea en Bolivia, y director del programa Disruptiva. Actualmente es docente de posgrado y pregrado de la Universidad Tecnológica Boliviana, Universidad Loyola y Universidad de France Tamayo. Fue gerente ejecutivo de la empresa de desarrollo de software Desteco. Ha trabajado con nuevas tecnologías en la educación LMS y MOOCs y grupos virtuales dentro de las redes sociales. Ha trabajado con pequeños empresarios junto a la Cámara Nacional de la Industria y la Cámara Departamental de la Pequeña Industria, capacitando con las herramientas de Google, apps, medios sociales, generación de modelos de negocio. Usa y socializa la nueva teoría educativa cognitivista y ha participado en diversos proyectos de liderazgo, educación y tecnología, motivando a niños, a jóvenes, empresarios y emprendedores. Ha recibido el reconocimiento por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Derechos Humanos por la labor, el esfuerzo y vocación de servicio a la educación en su país natal. Tiene una profunda comprensión de los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la educación en la era post-pandemia. Bien, vamos a explicar entonces este webinar cuenta con una primera parte donde hará la presentación el expositor y luego él tendrá 15 minutos y luego habrá 15 a 20 minutos y luego entonces abriremos un periodo de preguntas y respuestas. Durante la presentación, José Antonio compartirá su visión y conocimientos y luego tendremos tiempo para que ustedes formulen las preguntas. Las pueden escribir al chat del Zoom. Así que, sin más preámbulos, por lo menos, sin más preámbulos, entonces le cederé la palabra al ingeniero José Antonio Santander Figueredo. José Antonio, el escenario es suyo. Bienvenido.
Muchas gracias, estimado profesor Danilo. Gracias a José también, que por la invitación. Bueno, pues a todos los estudiantes de doctorado, que realmente es un honor para mí poder compartir un poco de mis aprendizajes, de mi experiencia en todo esto que nos ha llevado a ir afrontando justamente los nuevos desafíos de la educación. Eh, He preparado una presentación que de alguna manera es un recorrido, lo he querido hacer como una historia para entender un poco cómo deberíamos afrontar este nuevo contexto de la nueva presencialidad, de la educación virtual, el nuevo contexto educativo en realidad, ¿no? Entonces les presento mi diapositiva para ello, por favor, aquí en un momento. Ahí está. Muy bien, si lo ven, por favor, me confirman. Se observa, correcto. Muchas gracias, José. Bueno, pues dar la bienvenida también a todos ahí. Veo varios amigos de Panamá que creo que en algún momento también nos cruzamos en alguna de las rutas de aprendizaje que tuvimos. Y bueno, pues mi nombre, como ya me presentó Danilo, es José Santander. Soy presidente actual de la Asociación Boliviana de Gestión de Proyectos y estoy como mentor de Google para Hispanoamérica. Eh, Soy un fanático de tratar de validar competencias y habilidades, y en ese sentido tengo las certificaciones internacionales de Google, trainer, coach, soy trainer, perdón, innovador, certificado de Google, certificado también en dirección de proyectos por la Asociación Internacional de Proyectos, como Scrum Master, soy director de proyectos a un nivel C, senior, y me van a entender el por qué quise poner justamente esto y decirles que de alguna manera soy fanático en tratar de validar estas competencias, ¿no? Vamos a recorrer a algo que normalmente se puede llamar la era antes del coronavirus o la prepandemia, ¿no? Que muchos estábamos tranquilos viviendo una etapa en la que de alguna manera todos nos decían que la tecnología estaba entrando y necesitábamos entrar, y nosotros ya desde el 2005 habíamos empezado a trabajar en comunidad, ¿no? Es decir, personas, voluntarios, que apasionados por lo que la educación se podía hacer con tecnología, nos uníamos, nos reuníamos y trabajábamos impulsando este tipo de educación con tecnología. 2005, 2006, perdón, 2015. No se dice fácil 2005, pero son 10 años más. El 2015, que habíamos empezado esto, obviamente se empezó un poco antes para conformar la comunidad, desde el 2012, y teníamos sesiones en transmisión en vivo, que ya había esas veces, se acuerdan, el Meet, el Zoom, todo lo que conocemos, pero teníamos sesiones en un principio de 2, 3 personas, entre las cuales era yo, mi amigo y alguien que estaba mirando por ahí, ¿no? Pero así se va creando comunidad, ¿no? Se va reforzando. Y algo interesante es que es con personas que tienen tu mismo gusto, tu misma pasión, y les motiva justamente eso, no les motiva el dinero, no les motiva más que el seguir, el querer aprender, y lo que aprendemos como buenos curiosos que somos, aprender, y como buenos chismosos también, compartir, ¿no? Esa era la esencia, y así nos fuimos mostrando tanto para en Panamá. Aquí ven, miren, aquí estamos en Panamá con un amigo muy querido. Aquí está el profesor Eric, de la universidad también de ustedes. Aquí está José. Esta es una primera ronda que se hizo de certificar como educadores Google nivel 1 allá en Panamá. Esto fue, si no me equivoco, justamente en Chiriquí. Aquí hemos estado en la Universidad de Panamá con la profesora Rusia, muy conocida también por ustedes, ¿no? Y hemos estado en ese caso, en ese proceso, todo ese 2015, hemos estado como sin saber, porque no sabíamos que iba a haber coronavirus, preparándonos, ¿no? Para eso, que justamente iba a venir en un momento en el cual pudimos de alguna manera apoyar a todo ese proceso que se necesitaba durante la pandemia. Entonces, también recibíamos inspiración, porque parte de aprender, compartir, es inspirar, ¿no? Cuando compartes, logras inspirar. Aquí estoy justamente con Peter Senge. Tal vez muchos de ustedes conocen sus libros, que son de lo que es la innovación.
Esto es en el Meet. En el Meet tuve la oportunidad de llegar, como les decía, les voy a dar como un storytelling para que vayamos entendiendo todo esto. Tuve la oportunidad de llegar porque empecé a curiosear con todo lo que estaba dando a hablar la tecnología y los nuevos procesos, como lo que eran los MOOCs, ¿no? Los cursos masivos abiertos. Hice un primer curso MOOC en Bolivia de aprender a hablar aymara, ¿no? Y realmente fue un desafío porque te das cuenta de que debes crear cultura. Es decir, no es solamente copiar lo que están haciendo en otros lados. En Latinoamérica tenemos un contexto muy distinto, un poco más caótico. Si bien el Internet nos daba toda la información, hay que recordar que información no es conocimiento y menos nos da la innovación. Entonces, me di cuenta que había que hacer muchísimo por ir formando desde más bases, es decir, crear cultura. La cultura de que en la educación debería usarse la nueva forma de comunicación. ¿Y cómo era la nueva forma de comunicación? Con tecnología, ¿no? De esa manera fui invitado primero como, obviamente, como un participante al MIT en un congreso de educación, en el cual ahí es donde conocí justamente a Peter Senge. Él nos dice muy claramente de que el aprendizaje de innovación es aquel que te da conocimiento y habilidades, perdón, conocimiento, habilidades y hábitos relevantes, ¿no? Y era importante, ¿no? Escuchar lo que nos decía alguien que toda su vida estaba metido en educación y esto nos inspiraba. De esa manera, el siguiente año pero no el siguiente año, luego de 3 años, ¿no? O 2 años, ya fui con un paper. Este paper se denominaba lo que era un modelo de educación para el desarrollo de la educación de nivel superior en la sociedad latinoamericana. Este paper justamente lo presenté el 2019. En junio del 2019, si nos vamos ubicando, ya estábamos llegando a toda esa preparación que nos estaba dando la parte de poder afrontar algo más fuerte que era la pandemia. Y ahí, justamente, ya en el 2019 hablé sobre este modelo. Les explico rápido el modelo que había presentado el 2019, luego de ir viendo de que teníamos la necesidad de crear cultura, teníamos la necesidad de que los colegios, las universidades eleven, ¿no? Eleven todo su estatus educativo, se podría decir, a un nivel competitivo, ¿no? Entonces mezclaba un poco de lo que se habla mucho en negocios, competitividad, productividad, pero también la necesidad justamente en la educación. Entonces, en ese sentido, se veían muchas necesidades en la parte educativa para poder elevar justamente el nivel, pero esto se hacía en base a competencias, habilidades que deberían demostrar y adquirir y demostrar estos docentes y estudiantes. Entonces el modelo se basaba en específicamente desarrollar todo un ciclo, ¿no? Para que los docentes y estudiantes vayan adquiriendo habilidades de tal manera de llegar a un nivel que les permita afrontar la educación del siglo XXI, ¿no? No podemos hablar de estrategias cuando no nos hemos puesto al nivel de competitividad internacional. Eso es algo que siempre nos han dicho en empresas, ¿no? Cuando hacemos un producto, nos han enseñado el FODA. El FODA nos dice, bueno, aquí sabes lo que tienes y si quieres competir, debes nivelarte con los que vas a competir. Y la educación es una competencia a nivel global, ¿no? A nivel global. No importa dónde estás, obviamente produces a nivel local, pero compites a nivel global. Y lo más importante es también mantenerse en ese nivel. Entonces, ¿cómo podíamos elevarlos a ese nivel, ¿no? Y poder hablar recién de estrategias. Y las estrategias, obviamente, en instituciones educativas es creatividad, innovación, investigación. Y para ello, los educadores, los estudiantes deberían ir adquiriendo competencias a nivel internacional. Cuando uno quiere hacerlo directamente dentro de la universidad, nos vamos dando cuenta que a veces como educadores nos centramos tanto en la parte administrativa y nos hemos centrado tanto en la parte administrativa y en la parte de compartir con los estudiantes que hemos ido dejando de lado las actualizaciones, las novedades, el adquirir competencias, ¿no?
Y esto es algo muy común, ¿no? Entonces, por eso es que se necesitaba generar una sinergia con las comunidades. Y las comunidades estaban hacia afuera. Eran gente apasionada que tenía esas habilidades y aparte estaba muy de la mano de las nuevas cosas que estaban pasando. Entonces, generando esa sinergia, en este caso yo había puesto una para transformación y liderazgos de DOLAC, la red de docentes de Latinoamérica y el Caribe, que siempre está promocionando liderazgo, transformación, porque para haber una educación tiene que haber un liderazgo transformacional, ¿no? No puedes imaginar educación si el docente no hace liderazgo, ¿no? Si no muestra liderazgo en su aula. Con el liderazgo inspira, ¿no? Y si alguien no está inspirado, muy difícilmente va a aprender o va a adquirir una visión para aprender. Luego teníamos lo que son la comunidad de educadores Google, de la cual soy líder también en la comunidad de IGG Bolivia, para motivar y adquirir habilidades de tecnología de información y comunicación, ¿no? Importantes habilidades que eran en el día a día de la educación. La educación, sabemos de que la sangre en la educación que tiene que estar constantemente corriendo es la comunicación, ¿no? La comunicación es parte importante y relevante para la comunicación para la educación. Entonces, ahí nos dábamos cuenta algo, de que todavía nosotros queríamos enseñar y solicitar comunicarse al estudiante de la forma como se habían enseñado a nosotros, ¿no? Y obviamente ahí, por ejemplo, desde cosas básicas, la caligrafía, ¿no? ¿Qué tan importante actualmente es tener una buena caligrafía? Yo sé que para nosotros era relevante. Yo mismo en básico, nuestro profesor durante todo un semestre nos hizo hacer letra Palmer, a tal punto que todos los de mi curso tenían letra Palmer, ¿no? Todos los de mi curso, y hasta ahora mantenemos letra Palmer. Y la ortografía, obviamente. Pero ahora, ¿cuántos de nosotros escribe todo el tiempo informes y demás? Ya no. ¿Dónde lo hacemos? En la computadora. Y cuando es comunicarse directamente, chat, ¿no? Y la información ahora es muy rápida, demasiado rápida, como para tratar de hacer una comunicación como la que hacíamos antes. Y la comunicación actualmente era una nueva forma de comunicación, que obviamente necesitabas nuevos desafíos, aprender nuevas habilidades. Así como antes tener una buena letra Palmer más ortografía era una habilidad, el manejar la máquina de escribir en algún momento fue una habilidad, ¿no? Actualmente la tecnología de información y comunicación, es decir, comunicarte bien a través de herramientas de comunicación como correos, para trabajo colaborativo, se ha vuelto relevante. Seguramente en el futuro habrá algo diferente o irá evolucionando con la inteligencia artificial, ¿no? Pero son habilidades que debemos adquirir. Y la habilidad no se adquiere leyendo. Y es algo que vamos a hablar también. Vi la parte de dirección y gestión de proyectos, porque igual son competencias personales de perspectiva y de práctica. En el día a día debemos gestionar nuestra vida y nuestra vida es un proyecto y parte de la investigación también se hace como proyecto. Y obviamente habilidades de innovación e investigación. Todo esto hablando con la cuádruple hélice porque la universidad, la institución tiene que tener relación directa con la sociedad, con el gobierno, es decir, cualquier proyecto debe estar relacionado con una necesidad de la comunidad, del gobierno, de la empresa, ¿no? Cosa que a veces cuesta mucho porque no se genera esa sinergia. Entonces, de eso se trataba el modelo, de esto era de que se iba, y esto había presentado el 2019. Seguíamos generando comunidad y me había dado cuenta en todo ese tiempo cuando que una de las ventajas más grandes y privilegios más grandes que tiene el educador es poder mentorear nuevas generaciones. Entonces, que a la par que estaba formando la comunidad de educadores Google Bolivia, estaba formando nuevas generaciones. Y lo digo con mucho orgullo en el sentido de que el hecho de que si ustedes como docentes no han formado a jóvenes y no los han mentoreado, es decir, los han acompañado incluso después de la universidad, sabemos de que tal vez es difícil entender el hecho de que luego construís una familia
que tiene similar pensamiento que tú, porque tú los has coachado, tú los has mentoreado y te pueden ayudar en todo lo que tú quieres hacer, en toda la transformación que tú quieres hacer. Muchos de estos jóvenes, casi niños en esa época que lo ven acá, luego me acompañan ahora, y en este caso en la Asociación Boliviana de Gestión de Proyectos, hemos viajado, estamos haciendo proyectos, ellos ya son profesionales, porque esto es, si no me equivoco, el 2012, perdón, 2012, 2015, 2016, es decir, ya son profesionales. Entonces es un privilegio del docente y es parte también de esa transformación que se está buscando. Todo esto, obviamente, nos había estado preparando para algo muy importante que de alguna manera no sabíamos que iba a venir, la era post-coronavirus. ¿Y cómo nos encontró la pandemia? Yo sé que esto puede hacer surgir tal vez puntos en contra, puntos a favor, ¿no? Y a veces mucha negación, ¿no? Si recordamos, para la pandemia y de forma personal, lo puedo asegurar, por lo menos en Bolivia y en algunas partes de Latinoamérica, el 90%, si no es el 100% de las universidades ya tenían instalado la plataforma Moodle y ya en algún momento habían capacitado a los docentes y ya en algún momento los habían solicitado subir contenido ahí, antes de la pandemia, ¿no? Es decir, ya había la tecnología para afrontar lo que era el coronavirus. Ya había toda esa tecnología. Había ya doctores, maestrantes, diplomantes y carreras que decían que eran expertos en tecnología educativa o expertos en tecnología de negocios o expertos en tecnología. Pero, ¿qué pasó que llegó la pandemia y todo se paró? Obviamente, como un paradigma, cuando cae, todo vuelve a ser. ¿Pero por qué? Porque tal vez nos encontró sentados sobre libros, pero algo muy importante, que eso parte muchas veces de uno mismo. ¿Teníamos las competencias? ¿Por qué si las universidades tenían Moodle, tenían ya Internet? Recuerden, el Internet no se inventó durante la pandemia. Todas estas tecnologías que usamos en la pandemia ya habían antes. Yo les estoy hablando casi del 2015, 2012, cuando empecé yo a certificarme, ¿no? Que yo ya para el 2015, que era Google Trainer, Google Innovador, lo había hecho el 2012, ¿no? Porque ustedes saben, estas cosas se habla fácil, pero son años, ¿no? Se dice ya se ha hecho esto, pero muchas veces no hacemos el recorrido hacia atrás. Entonces, ¿cómo nos encontró la pandemia? Nos encontró con la tecnología, pero ahí nos dimos cuenta de lo importante, la tecnología no lo es todo. Las personas son lo relevante, pero las personas con competencias. Porque hay que recordar, un libro no te enseña a jugar al básquet, o al fútbol, o a lo que quieras. Es decir, yo me leo todas las reglas y mañana voy y goleo, ¿no? No, tengo que entrenar, tengo que practicar, tengo que adquirir técnica, ¿no? Y esto ustedes lo saben más que nadie, ¿no? Usar un enfoque de aprender haciendo es importante, a través de las diferentes metodologías, ejecutar el proceso de transformación con el apoyo de facilitadores, porque eso es lo que somos ahora, ¿no? Los educadores somos facilitadores, facilitadores creativos, innovadores, porque algo importante que sabemos que el conocimiento es limitado, ¿no? La información nos ayuda a generar conocimiento en base a experiencia y demás, pero es limitado. Pero con conocimiento y educación generamos creatividad e innovación y eso es ilimitado. Y algo importante que justamente nos decía el presidente Klaus Schwab de lo que es el Foro Económico Mundial. La pandemia representa una oportunidad inusual y reducida para reflexionar, reimaginar y reiniciar nuestro mundo. No estaba hablando de reiniciar. Ustedes saben de que
cuando tu computadora le entra virus, empieza a aprender o ya a manejarse lento. Entonces, ¿qué hacemos? Apagamos y volvemos a encender para ver si se reconfigura. ¿Por qué? Porque con la pandemia nos dimos cuenta que las políticas de gobierno, las políticas educativas, las políticas sociales, las políticas de salud, todas no habían funcionado con un nuevo contexto, con un nuevo paradigma. Pero eso es lo interesante, cuando un paradigma cae, ustedes saben que todo vuelve a ser y, y da la oportunidad única de generar un nuevo paradigma. Entonces nosotros, y más que todos los jóvenes, tienen la gran oportunidad de generar nuevos paradigmas. Pero ahí también a veces nosotros que somos un poco escépticos, somos un poco cínicos, siempre vamos preguntando, ¿y cuál es la estrategia que dice? Estamos probando, porque todo es prueba y error, es parte de la investigación. Y todos deberíamos estar probando cuál estrategia es la que funciona en este nuevo contexto. Porque recién lo estamos pasando, lo estamos viviendo, estamos experimentando. Y tal vez uno de ustedes va a generar una nueva metodología, porque ustedes saben que ese es un proceso, prueba, error, vamos viendo, hace efecto en la sociedad, se estandariza y se genera un nuevo modelo, ¿no? Pero algo importante, que somos muy privilegiados, si bien la pandemia ha sido algo realmente muy malo, pero viéndole por el otro lado, somos privilegiados de estar en este momento, de haber sobrevivido eso, porque tenemos la oportunidad de generar historia, creando nuevas formas de educación, nuevos contextos educativos. Y algo es importante y a la vez, cuando lo reflexionamos lo que está pasando, un poco triste, creo que tengo todavía unos 5 minutitos. Eh, como les decía, ¿no? Un poco tristes porque muchos de nosotros estamos pensando, ¿cuándo van a volver las cosas a la normalidad? Nos damos cuenta que la respuesta es nunca. A la normalidad que pensamos, nunca. La nueva normalidad es otra, totalmente diferente. La pandemia del coronavirus marca un punto de inflexión fundamental en la trayectoria global, tanto así como lo que puse en la diapositiva, ¿no? Una era antes del coronavirus y una era después del coronavirus. Claro que en muchos casos nosotros estamos viendo cómo instituciones, educadores, apenas el gobierno dice, ahora ya pueden volver a la normalidad, empiezan a desechar todo lo que han aprendido porque parece que les molestara o estuvieran llevando una mochila muy pesada. Y nosotros habíamos hasta ese momento implementado 500 colegios con Google for Education de forma gratuita y de pronto nos empiezan a llamar para decirnos que no quieren ya esa plataforma gratuita porque ya no la usan. Qué triste, ¿no? Retroceder en vez de avanzar. No son todos, pero dice, pero yo les digo, ¿no? Pero es gratuita, ténganla. No, no, es que queremos que nos las desconecten nomás. ¿Por qué? Porque creo que es como algo que saben que está ahí, que deben usar, pero se quieren negar, es como si no quisieran ver que existe. Y así se está dando. Entonces se habla, necesitamos ese gran reseteo implica que debemos generar nuevos contextos. Y nos pescó así la pandemia. Pero esa pandemia nos dio oportunidades a nosotros que de alguna manera habíamos estado preparándonos en el camino. Ya había educadores Google nivel 1 certificados. La certificación de Google Educador es que Google, un tercero, te certifica que cuentas con las habilidades para transformar la educación con tecnología en el aula o fuera del aula. Logramos capacitar a 350,000 profesores capacitados. Si hubiéramos hecho eso, si no hubiéramos tenido comunidad, es decir, miren, el gobierno no nos pagó un centavo, logramos capacitar a 350,000 profesores de Bolivia y de Latinoamérica, porque hicimos también las sesiones con la Universidad de Panamá, con la Universidad de Trujillo, estuvimos casi todos los días haciendo transmisiones sin que nadie nos pague. ¿Cómo se logra eso? Formando familia, compromiso, pasión. Por eso es que ahora se habla mucho de formar tribus, formar comunidades, y no solamente en cuestión educativa, incluso en negocios.
porque eso es importante, es relevante para estar siempre actualizado, estar siempre aprendiendo, y además la importancia de esa sinergia que forma el hecho de estar con personas que tienen la misma visión. Una anécdota acá, para que también la pensemos en función de lo que les había dicho. El ministro tenía el ministro de gobierno que nos había llamado, es el del centro, nos había dicho que el pueblo estaba pidiendo que necesitaban internet para afrontar el desafío, pero querían internet gratuito, ¿no? Esa era su prioridad. En la reunión, algo que aún no sé porque la historia sabemos cómo es, en algún momento me dirá si estaba bien o estaba mal. Lo que yo le dije, y él de alguna manera siguió el camino, es, estimado ministro, hagamos el ejercicio de que qué pasaría si hoy mismo ponemos internet en todos los rincones de Bolivia. ¿Cambiaría algo en función de lo que queremos hacer? Es decir, que todos ya empiecen a volver a clases y demás. Sería lo mismo lo que les dije, que si ya todas las universidades ya tenían Moodle. ¿Por qué? Porque no tenían habilidades ni competencias. Que le iban a pasar solamente videos a los estudiantes, si no sabían manejar un correo, si no sabían manejar un LMS, crear contenidos educativos. Entonces no era la solución que todo el mundo tenga internet. Eso iba a venir con el paso, pero necesitábamos capacitar. Y por eso empezamos la capacitación constante. Logramos incrementar a 500 colegios, como les decía, y algo importante que tomar en cuenta cuando estamos en este camino. El sistema inmune corporativo, educación, en lo que sea, siempre va a atacar la innovación. En nuestro cuerpo pasa lo mismo. Cuando hay algo extraño, por más que sea bueno, ustedes vean de que incluso cuando una mamá está gestando un niño, pero el niño no tiene la misma sangre que la mamá, el mismo sistema inmune ataca al bebé. Imagínense, la sociedad es lo mismo. Entonces, la solución no es deshacernos de esa parte que está atacando la innovación. Debemos trabajar muchísimo más para que ese sistema inmune se haga parte del proceso. Y yo he visto que a veces personas adultas, mayores, que tal vez tienen un poco de problemas al tratar de aprender rápido, si bien no aprende totalmente, entiende muy bien y se vuelve evangelizador. Y jóvenes que a veces tienen la habilidad que no quieren usar. Entonces hay de todo. Pero debemos estar atentos a eso para no frustrarnos. Es decir, es parte de la vida. Transformar una organización, una educación, no solamente se trata de la organización, sino es transformar la persona. Eso es lo que debemos buscar, transformar la mentalidad, actualizar la mentalidad y la base de conocimientos de la persona. La singularidad y educación. Esto de la inteligencia artificial es parte de la singularidad. La singularidad es un término que se usa por la intersección entre la inteligencia humana y la inteligencia de las máquinas. Hemos llegado a un momento en que la inteligencia de la máquina es superior a la inteligencia humana, porque la inteligencia está relacionada a tomar decisiones en base a información. Una máquina tiene muchísima más información y tiene mayor velocidad para tomar decisiones, y con más velocidad, con más información toma mejores decisiones, ¿no? Entonces, es importante aquí darse cuenta de que obviamente estamos hablando de máquinas y estamos hablando de acciones que son repetitivas, no de competencias como tal, de acciones que son repetitivas, ¿no? Entonces, acá otro caso que a veces provoca también un poco de rechazo es cuando les digo de que si en algún momento tú ves que un robot puede reemplazarte, o ves que un robot puede reemplazar a un profesor, es porque tal vez se lo merece. Porque si un robot puede reemplazarte es porque tal vez no estás haciendo bien las cosas. Porque el robot solamente puede hacer todo lo que es acciones técnicas, pero no son personales, ni humanas, ni emocionales. Ustedes saben que la educación se basa mucho en lo emocional y en la experiencia que puede transmitir. No información, no estoy hablando de información, experiencia. No. Bueno, Pues José Antonio, ¿ya?
Qué interesante la exposición. Tenemos 2 minutos más. ¿Ah? Sí, suficiente, estas ya son las últimas dos. Entonces, las habilidades necesarias para tener éxito en el futuro, la curiosidad, la creatividad, la toma de iniciativa. Les decía de que el conocimiento es limitado, pero lo que es ilimitado es la curiosidad, la creatividad, la toma de iniciativa. Google nos dice, hay que pensar en grande, apúntale a la luna. No le apuntes hacia 1 metro, hacia 10 metros, apúntale a la luna. Plantéate un gran problema, plantéate una gran solución con tecnología futurística. Si le apuntas a la luna y le fallas, por lo menos le vas a dar a una estrella. Marca tu objetivo en el inconsciente. Es decir, si lo tienes tu objetivo en el inconsciente, hagas lo que hagas, Dios es tan grande que al final van a tomar la misma dirección de tu objetivo. Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya resaltado muchas preguntas, muchas dudas y además que es lo que siempre queremos, inspirar un poco. Muy bien, gracias por sus palabras, José Antonio. Estamos muy contentos de tenerlos esta mañana acá. Tenemos 3 preguntas. Vamos entonces al periodo de sesiones de preguntas y respuestas. La primera pregunta eh, es la siguiente. ¿Qué rol cumplen las TICs en la nueva educación post pandemia? Bueno, las tecnologías de información, las TICs en realidad es parte esencial. Sabemos de que actualmente, ¿no? No podemos visibilizar una educación sin comunicación, ¿no? Y a ustedes les pregunto, es decir, la comunicación actual ustedes la hacen a través de cartas, a través de teléfono fijo, o lo hacemos a través de correos de Gmail, chats en WhatsApp, ¿no? Es decir, esa es la nueva forma de comunicación. Obviamente hay que adecuarla. Lo que sí debemos trabajar mucho es la ciudadanía digital, porque no sé, la tecnología nos pescó a los latinoamericanos sin ciudadanía digital. ¿Se acuerdan? Para ser buenos ciudadanos, tu mamá te decía, apenas terminabas de comer, levántate, da las gracias a todos y te dices que gracias papi, gracias mami, gracias tío, tía, y a todo lo que está en la mesa. Siempre saluda a las personas, salude, salude. Eso es parte de la ciudadanía. Te decía, no botes papeles en la calle porque tienes que cuidar tu zona. Ahora hay que decirle lo mismo. No salgas desnudo a la calle. ¿Por qué? Porque obviamente te cuidas a ti y también la gente no tiene por qué verte a ti desnudo, es parte de la educación, ciudadanía digital. Y luego al niño le llevabas al colegio y el profesor le enseñaba a pararse cuando el profesor entraba, respeto a las personas mayores, ¿no? Piensa antes de decir algo. En cambio ahora, ¿quién le dice al joven que está en el chat que salude? A mí me llegan muchos chats de WhatsApp, me dicen, por favor, mándeme mi nota. No me dicen ni quién es, ni siquiera me ha saludado. Y lo mismo en correos electrónicos, lo mismo en comentarios. Y obviamente sus comentarios piensan que puede decir lo que sea porque no guardan respeto. Entonces, ciudadanía digital es parte Perfecto. esencial. Muy bien. La segunda pregunta, según la perspectiva, según su perspectiva, cómo visualiza al docente de nivel superior? O sea, el futuro del docente a nivel superior, de acuerdo con su perspectiva. Un facilitador innovador, ciudadano digital, ¿no? Obviamente, en todo eso hay estándares que que puede ver. Les puedo sugerir el estándar ISTE, que es el que toman justamente en Estados Unidos para desarrollo también de tecnologías educativas, ¿no? Entonces, un docente innovador, un docente también analista de datos, porque ahora la información es clave y sabemos, ustedes como doctores saben, de que si no hay información, ¿cómo podemos mostrar lo que está pasando y cómo podemos tomar decisiones para resolver eso, ¿no? Muy bien. Entonces, el ser facilitador, mentor, coach es importante, el acompañar, ¿no? En base a toda la información que hay. Sabemos de que hay mejores docentes, mejores profesores con mejor información mostrando por YouTube, ¿no? Pero cuando viene el estudiante hay que ayudarle a crear conocimiento en base a nuestra experiencia, dinámicas y demás, ¿no? Perfecto. Muy bien. Y la última pregunta, ¿qué opina usted
sobre el control de los usos de los dispositivos en las escuelas, ya que la UNESCO sugiere que no se estén utilizando y hay algunos países de Europa que ya están hablando de suspender el uso de los dispositivos en las escuelas. Mire, yo acabo de llegar de San Francisco, de Silicon Valley, donde están todas las empresas de tecnología del mundo. Y lo irónico es de que ahí está restringido el ChatGPT, ¿no? Y el colegio que justamente vi ahí, pues, que era de la parte de Silicon, igual, no pueden usar ChatGPT. Pero personalmente yo pienso que mientras vamos preparándonos, mientras no vamos generando unas políticas, pueden estar suspendidas. Pero debemos darnos cuenta de que el joven necesita aprender a trabajar con esas herramientas que son las del futuro. ¿Y quiénes les van a enseñar a trabajar de forma productiva con esas herramientas? Nosotros que tenemos la experiencia. Entonces no pase lo mismo que en algún momento me pasó, es de que cuando descubrí que en un cuarto año de ingeniería de sistemas, mis alumnos no sabían manejar presentaciones de PowerPoint. Y cuando les pregunté por qué, me dijeron que porque en colegio les habían prohibido usar tecnología y todas las tareas las tenían que hacer a mano y sin internet. Entonces no sea que nos pase lo mismo, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, quiero agradecerte, José Antonio, por tu valiosa presentación y por haber compartido tus experiencias con nosotros. También quiero agradecer a todos por unirse a nuestra participación de esta mañana. Entonces, como siguiente punto, vamos a corrernos para el siguiente punto, que sería empezar con las exposiciones de los participantes del programa. Entonces, vamos a darle la oportunidad. Gracias por dejar de compartir la pantalla, José Antonio. Vamos a darle la oportunidad al doctorando Javier de León, que nos va a hablar esta mañana. Saludos, José Antonio, que nos va a hablar esta mañana sobre la guía para crear un curso híbrido. En este momento, saludos cordiales a todos. Bienvenido, profesor. Las gracias al expositor internacional, excelente. Todos los conocimientos, todas las experiencias compartidas de lo que tiene que ver con la parte de la educación virtual, lo que tiene que ver de que llegó antes de la pandemia. Y en este momento, pues me ha correspondido a mí, en representación de mi grupo, conformado por la doctoranda Muriel Mendoza, la doctoranda Viviana Saldaña y mi persona, darles de una manera rápida, porque sabemos que conlleva mucho más, incluso es parte de programas enteros académicos, hablarles sobre lo que es la guía para crear un curso híbrido. Partiendo del término híbrido, en cualquier connotación se sabe que es algo que está conformado por dos partes o por dos elementos, o que puede funcionar de dos maneras. Hablando a nivel biológico, un híbrido en cultivares, se sabe que es un elemento o una planta que tiene características provenientes de dos sistemas y que lo promueve. Hablando de un híbrido a nivel automotriz, sabemos que es un auto o un sistema mecanizado que puede funcionar, ¿verdad? Ejemplo, con combustible fósil, háblese de gasolina o diésel, o con electricidad u otro sistema. Entonces, marcándonos en ese punto de ya saber o tener una idea de lo que es un híbrido, vamos a hablar sobre lo que es un curso híbrido a nivel educativo y a nivel de aprendizajes. Partiendo de ahí podemos comentar o mencionar de que, ¿qué es el aprendizaje híbrido? A lo que nos lleva a la mente la idea de que es una, dos o incluso tres maneras de poder obtener los aprendizajes efectivamente, sin que una prevalezca sobre otra o que tenga mayor importancia una sobre la otra. Desde esta manera podemos hablar de crónicas, en donde asincrónicas ya tenemos el conocimiento de que son interacciones que se dan en momentos distintos por parte de los participantes, de los estudiantes o incluso también del docente. Anteriormente estuvimos hablando de los foros, que cada quien tiene su momento de participación, pero al final la interacción se da.
Igual las sesiones sincrónicas donde las interacciones se pueden dar también al mismo tiempo. Esto es como parte de lo que es el aprendizaje híbrido, que al siguiente vamos a estar explicando también en qué consiste la hibridización de los cursos. Muy bien, existen roles dentro del aprendizaje híbrido que no escapan a las realidades del aprendizaje o a los roles del aprendizaje en una modalidad única. Tenemos dentro de los principales actores, porque no son los únicos, a los estudiantes y a los docentes. El estudiante, como en todo sistema educativo, incluso en el nuestro, en el que ya todos somos profesionales, incluso somos docentes en algunos centros, seguimos involucrados en el rol de estudiantes, en el cual tenemos el mayor peso o compromiso, por decirlo así, y la responsabilidad y también ese deseo de aprender. Y la parte de los docentes, que con la virtualidad se ha evidenciado, porque ya existía, se ha evidenciado más, de que tenemos que ser esa parte mediadora de las experiencias y que tenemos que aprovechar las posibilidades y los elementos que tengamos en nuestro entorno para poder potenciar en el estudiante la adopción del aprendizaje que creemos y que, según los programas, también sabemos que van a necesitar para posteriormente desarrollarse adecuadamente. Muy bien, esta grafiquita, este elemento que está aquí, es bien importante que lo tomemos en cuenta, ya que de esto va a depender mucho también el grado de la virtualidad del curso y el grado en el que se puede hibridizar un curso. Va a depender mucho de la rama en la que nos desenvolvemos cada uno de nosotros. Como bien lo mencionó el expositor anterior, no es lo mismo ver un tutorial de cómo se juega el fútbol, el básquetbol, el béisbol, que estar en el campo y jugar el béisbol, estar en contacto con el terreno, tropezarse, caerse, chocarse con otro compañero. Entonces, en este sentido vemos que existen varios modelos. Tenemos a nivel de virtualidad, tenemos baja virtualidad y una alta virtualidad. Aquí podríamos incluso bajar un poco más y decir cero. Cero virtualidad, pero ya no sería un curso híbrido, en el sentido de la presencialidad y la virtualidad. Muy bien. Cursos con un bajo nivel virtual, se dice que es una modalidad en la que la mayoría de las experiencias son necesarias de manera presencial para poder adquirir los conocimientos y poder adquirir las experiencias. Hablo de mi caso, el caso de biología. Hay materias donde podemos decir que somos híbridos, pero un bajo nivel de virtualidad, donde se pueden dar conceptos teóricos en un menor porcentaje, pero la parte experimental en los laboratorios es sumamente necesaria para poder cumplir con los objetivos y los conocimientos. Y así progresivamente va subiendo en el bimodal, en donde es 50-50 las cantidades de virtualidad y presencialidad que requieren los estudiantes y el docente. Y vamos subiendo a alto nivel de virtualidad y un 100% de nivel de virtualidad, en donde la hibridización vendría siendo básicamente a nivel de sincronías, si es sincrónico o asincrónico, más no así si es presencial o no presencial. Entonces, al igual que en una clase 100% presencial o 100% virtual, las consideraciones para planificar nuestras sesiones híbridas se enmarcan en una serie de elementos importantes. Tenemos que establecer muy bien nuestros objetivos de aprendizaje en base a los contenidos que tenemos que programar y que tenemos que dosificar. En muchas ocasiones, y dependiendo del curso, también o el enfoque, cursos generales, por ejemplo, de educación ambiental, cursos generales de historia de Panamá o geografía, que se dan en muchas licenciaturas. Hay que dosificar los contenidos dependiendo de la licenciatura a la que le estemos impartiendo el curso. No es lo mismo una educación ambiental o un derecho ambiental a estudiantes de derecho que a estudiantes que no son de derecho. Hay que hacerle mayor enfoque en la parte jurídica. Igual tenemos que establecer un cronograma de las sesiones. En este caso, como son híbridas, tenemos que establecer cronograma de sesiones, ya sea las que son presenciales y las que son virtuales, y dentro de las virtuales las que son sincrónicas y las que son asincrónicas. Es decir, quizás conlleve un poco más de esfuerzo en el cronograma de las sesiones.
Igual tenemos que tipificar bien las condiciones, cuáles serán presenciales y cuáles son virtuales en base a lo que se necesita según los objetivos y experiencias. El material con el que se dispone, bibliotecas virtuales, aplicaciones en línea, libros de texto o materiales propios de un laboratorio, llámese si estamos en, qué sé yo, en la Universidad Tecnológica y la gente tiene que ver sistemas de soldadura, tienen que ir a un taller de soldadura y tienen que ver con qué cuentan. Máquinas de soldar, el tipo de soldadura, los elementos, los hierros, todo. El entorno virtual que se vaya a utilizar también es importante ver las plataformas, la accesibilidad, el peso, si es pago, si es gratuito, hasta dónde permite llevar a cabo actividades que puedan cumplir con los objetivos de la clase. Las estrategias que vayamos a utilizar como docentes y las estrategias que querramos que el estudiante también implemente para poder adquirir los conocimientos. Y también el hecho de la interacción y la comunicación, pero que sea efectiva. Puede darse una interacción, cierto. Puede darse una comunicación también, pero que la misma sea efectiva y que facilite el proceso de aprendizaje y el proceso de establecer esa mecánica entre docente y estudiante para promover el conocimiento es lo más importante. Y también, pues el sistema de evaluación. El sistema de evaluación también debe determinarse, debe establecerse en base a qué tan híbrida o qué tan no híbrida es mi sesión. Entonces, este aspecto es bien importante, el espacio físico. ¿Qué debe tener mi aula para trabajar con grupos de estudiantes de forma presencial y virtual al mismo tiempo? Y aquí me aboco a, digamos, que en cada uno de nuestros centros educativos, en nuestras instituciones o donde laboremos, porque la educación no solamente se da a nivel de instituciones formales, se da en otros aspectos. Es importante que los tomadores de decisiones y los que tienen que ver con la modulación y la elaboración de este tipo de espacios físicos tengan el conocimiento y contemplen muchos elementos para que la educación híbrida sea correcta. Iluminación, espacio suficiente, el sonido y la señal de internet. Sabemos que muchas de nuestras instituciones no es constante. El internet, igual el sonido, hemos tenido que hacer adecuaciones. Traemos bocinas, micrófonos, los instalamos, buscamos una pantalla, adecuamos iluminación con lámparas externas. De hecho, en la onda de la virtualidad se vendieron muchos de estos sistemas que traían como una lucecita redonda con un punto para colocar el dispositivo móvil en el centro, como para compensar parte de esa necesidad. Entonces, estos 4 elementos son indispensables que ya sea las instituciones académicas o otras instituciones contemplen para que se dé una buena clase presencial y virtual. Nada más rapidito y a manera de ejemplo, el año pasado, despuésito de pandemia, nosotros en la universidad hicimos un bootcamp y el expositor en muchas ocasiones estuvo virtual, pero en otras estuvo presencial, el doctor Sánchez Galán de Senacid. Y él vino acá a la institución y estábamos 15, 20 personas en el aula, pero igual se estaba transmitiendo de manera sincrónica a través de plataformas Zoom a otra serie de personas internacionales y nacionales que estaban junto con nosotros en el mismo instante, viendo la presentación, interactuando con nosotros y con él y desarrollando las actividades y talleres que necesitábamos hacer en el bootcamp, que era de Data Science and Data Mining, algo así, que es de manejo de datos para publicaciones científicas. Y tuvimos que buscar en toda la universidad un salón que cumpliera con este tipo de espacio físico para que pudiera darse de manera efectiva. Entonces, es importante, ¿verdad?, que seleccionemos o produzcamos el material relacionado con los contenidos del curso. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tiempo, es cierto, porque hay que hacer una revisión bibliográfica buena, no voy a decir que exhaustiva, pero sí buena, del material que sea actualizado, que sea relevante y que en realidad cumpla con lo que se requiere en el curso. El tipo de divulgación, los elementos audiovisuales o multimedia que se vayan a requerir, y también tiene que ver con la parte de la manera en la que se va a plasmar dicho material para que tanto el estudiante como el docente, virtual o presencial, pueda adquirir los conocimientos necesarios. Muy Eso bien, Javier. Y sencilla. Excelente presentación. El curso de un curso híbrido.
Agradecemos, profesor Javier, su ponencia sobre la guía para crear un curso híbrido. Excelente, la verdad es que está interesante todo lo que usted plantea. Entonces vamos a darle la oportunidad a Gypsy Serrano con los retos que enfrentan los docentes hoy en día en su práctica docente respecto a la función social de la educación universitaria en la formación de profesionales competentes. Gypsy, la sala es suya. Ya puede ir compartiendo pantalla. Bien. Mientras intentamos a que Gypsy está presentando la pantalla, está en negro. Se observa. No se observa, Gypsy. Bueno, ahora sí la veo a usted. ¿Ahora se la observa? No se observa la presentación, solo usted. ¿Sí? No se, ahora sí, ahora sí. Perfecto, Gypsy. Ok. Muy bien. Déjenme ampliar. Déjenme ampliar la proyección. Ok. Muy buenas tardes a todos. Aquí presente los doctorandos Gerayala, Susana Martínez, expositora Gypsy Serrano. Vamos a hablar acerca de este desafío en las prácticas docentes a nivel universitario de profesionales competentes, ¿verdad? Si bien es cierto, la educación hoy en día nos ha dejado a través de las exigencias que ha dejado la pandemia, brindar un proceso de enseñanza-aprendizaje a la vanguardia de los cambios, ¿verdad? Y estos cambios nos destinan a tener el acercamiento a lo que son el uso de las TIC a través de esa potencia que va a tener el profesional llevando a cabo ser un docente o una persona crítica, analítica, reflexiva, capaz de lograr a través del mismo enfrentarse a todas estas exigencias del mundo globalizado, conociendo a través del mismo herramientas que le permiten llevar a cabo un mejor desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿A dónde queremos llegar? Queremos llegar a tener profesionales competentes, profesionales que sean capaces de ir a la vanguardia del desarrollo de estos constantes cambios, demostrando habilidades blandas, ¿verdad? Como lo son la autonomía, la colaboración, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, lo que son la resolución de obstáculos a los que se enfrentan. ¿A través de quién? A través de estrategias innovadoras, de herramientas activas que permitan que el profesional sea capaz de enfrentar en este mundo tecnológico en el que nos encontramos hoy en día. Todo esto nos lleva a nosotros a establecer cuáles son estas estrategias que podemos tener presentes. Bien lo establecían los expositores anteriormente, ¿verdad? Tenemos la oportunidad de contar con grandes cambios que nos permiten innovar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de lo que son el uso de estas herramientas activas como lo que son las Flip Classroom, buscar la realidad aumentada, trabajar con todo lo que es la inteligencia artificial que nos permita llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el compromiso que adquirimos como profesionales? Nosotros como profesionales tenemos compromisos grandes. Estar actualizándonos constantemente, llevar a cabo estas actualizaciones que permitan que de una manera u otra nosotros nos vinculemos a través de todo lo que nos exige este mundo globalizado, ser competentes a través de esta formación continua que nosotros tenemos como hoy a través de establecer ir a la vanguardia de todos los cambios que se han venido dando y entre ellas estar con la oportunidad de participar de todas las tendencias que existen hoy en día. Y dentro de las tendencias existentes está no solamente la globalización con las TIC, sino también formar de una educación bilingüe en el cual tengamos la oportunidad de contar con diversos idiomas que nos permitan estar estableciendo dentro de nuestros centros educativos, nuestras aulas de trabajo, llevar a cabo innovaciones de todo tipo.
Cabe destacar que hace poco, en el 2002, se estableció una cumbre internacional sobre la profesión docente. Esta cumbre fue llevada en Valencia, según la 12ª edición que ellos establecían, ¿verdad? Y dentro de esta cumbre establecían puntos relevantes, 13 países que forman parte de la misma, ¿verdad? Por supuesto, Panamá no forma parte de esta cumbre, sin embargo, podemos tener presente a través de estos diversos temas que se han estado dando y desarrollando ahí, que son prioridades para la educación hoy en día, como el uso de las TIC, ¿verdad? Contribuir en ese uso ético de las TIC. Y dentro de ese compromiso que llevan a cabo estos 12 países, trabajar fuertemente en la digitalización, que es un desafío del mundo actual, que si bien es cierto, nos los ha dejado pandemia y tenemos que acoger al mismo. Con esto les llevo a pensar de que no debemos dejar de utilizarla, sino debemos ser observadores, fiscalizadores, como docentes, como pedagogos, debemos ser observadores, debemos estar ahí constantes de cuáles son las herramientas y las estrategias que podemos brindarles como profesionales a nuestros educandos para que aprendan a utilizar las TIC y que no las eliminen, no eliminarla. La idea no es eliminarla, la idea es hacerlas formar parte de nosotros porque ellas vinieron para quedarse. Y a través de ese quedarse hay que estar en una constante observación que le permita a uno que el chico la utilice de una manera apropiada. ¿Cómo lograremos la formación de competencia? ¿Cómo vamos a ayudar a formar profesionales por competencia? Tenemos que tener bien claro que para formar profesionales por competencia debemos de evitar dar contenidos que no son de utilidad. Existe una gran cantidad de contenidos dentro de nuestros programas de estudio. Sin embargo, nosotros tenemos que saber revisar cuáles son los contenidos más importantes que requieren o vincular uno con otro, haciendo las adecuaciones curriculares pertinentes a cuanto a las materias diversas y seleccionar de esta manera cuáles son los que nosotros serán aquellos que nos van a lograr o nos van a permitir lograr en nuestros estudiantes un aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo que vamos a llevar a través de las prácticas, a través de desarrollo de proyectos, innovaciones y estrategias activas. Es importante tener presente siempre que la motivación es de vital importancia para el ser humano, para los docentes, para los estudiantes. Un estudiante motivado no aprende, un estudiante desmotivado no aprende, un docente desmotivado no enseña. Entonces es de vital importancia tener siempre la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las competencias. Esto tiene algo de importancia en lo que es el papel que juegan a través de las estrategias activas, que no siempre se enseñe de la misma manera, que siempre se utilicen herramientas diversas, porque hoy en día contamos con una gran gama de herramientas que nos permiten a nosotros brindar enseñanza dentro de los centros educativos o del lugar en el que nos encontremos a nivel universitario. En este caso, el estudiante que salga preparado con diversas herramientas, con diversas estrategias que le permita desarrollar de esta manera el proceso en el cual él se va a encontrar más adelante, enfrentarse a lo que son las empresas, ¿verdad? Y para enfrentarse a las empresas, él tiene que ir con toda la gama de herramientas que necesita para enfrentarse a las mismas. A través de esto podemos decir que se lleva a cabo una evaluación tradicional versus una evaluación actual. Nosotros tenemos que tener muy claro que la prueba escrita no es aquella que me va a decir a mí que un estudiante es competente, que yo puedo utilizar otras herramientas que me permitan a mí buscar las habilidades del estudiante y que él mismo refuerce lo que ya conoce y lo que sabe. Dentro de ella yo puedo trabajar muy bien con lo que son los trabajos colaborativos, los proyectos educativos, a través de diversas estrategias que me permitan, ya sea de manera virtual o presencial, llevar a cabo una enseñanza en la cual se queden bien plasmadas las habilidades que el estudiante debe tener presente. Ahora bien, ¿cómo logramos que se dé esta interacción entre el docente, el estudiante y un grupo de estudio? La interacción entre el docente y el estudiante siempre debe estar latente.
Siempre se debe mantener algunos grupos en los cuales el estudiante tiene que tener la oportunidad de vincularse con su docente y llevar una comunicación muy activa para que se puedan despejar algunas dudas y algunas situaciones con las cuales se tenga, ¿verdad? Y los grupos de estudio son excelentes para crear estudiantes capaces, estudiantes que tengan diversos pensamientos y que unifiquen esos pensamientos para lograr de esta manera efectivamente lo que se desea de manera innovadora. Como conclusión, puedo decirles que las prácticas pedagógicas universitarias enfrentan grandes desafíos, ¿verdad? Y dentro de los grandes desafíos puedo decir que se establezcan estas ayudas a través de estrategias adecuadas a las posibles formaciones que se necesitan para desarrollar las competencias y motivar al estudiante siempre, constantemente, no dar contenidos de más, actualizarnos pertinentemente todo el tiempo, tener actualizaciones constantes para ir a la vanguardia de este mundo globalizado, promover siempre lo que hoy en día necesitemos para enfrentarnos a los nuevos retos. Muchas gracias. ¿Me escucharon? Profesor Danilo, no lo escucho, no sé si me escucharon. Sí se escuchó, profesora. Muy bien. Sí se escuchó, profesora. Si nos da pase para poder presentar, por favor. ¿Ya salí? ¿Observa la presentación? Sí se ve. Esperamos el pase acá del profesor Danilo para el siguiente tema. No se escucha, profe. El audio del profesor Danilo está teniendo dificultad. Ok, bueno, en fin. Bueno, vamos a dar inicio al siguiente tema. Los grandes avances tecnológicos de las últimas décadas que han ocurrido en las tecnologías de comunicación e información TICs, de la mano con la globalización de la economía de los países a nivel mundial, sin dejar de mencionar todos los aspectos sanitarios que han enfrentado nuestros países, nuestra sociedad en los últimos años, han imprimido un reto importante a la forma de cómo enseñamos en la actualidad, especialmente a nivel superior. Muy buenos días, doctor Vladimir Villarreal, compañeros doctorandos, invitados especiales. Primeramente quisiera agradecer al grupo organizador por darme la oportunidad de analizar con ustedes un tema muy importante como lo es el impacto que tiene una robusta red de telecomunicaciones, una robusta infraestructura de telecomunicaciones en una educación virtual efectiva. Vamos a estar desarrollando el tema infraestructura tecnológica, uno de los principales retos de la educación virtual en Panamá. Soy el profesor Nicanor Ortega, expositor, y para esta presentación los profesores Danilo Morales, la profesora Katiuska Ruedas y el profesor Luis Rux, pues nos han ayudado y colaborado con el tema. Iniciemos. Bueno, para nadie es desconocido que en el 2020 nuestra sociedad fue expuesta a retos importantes en temas de salud, economía, pero muy principalmente en temas de educación. Nuestro país, Panamá, no fue ajeno a estos temas y como tal adoptó un sistema de enseñanza a distancia o educación virtual para suplir o para cumplir con el compromiso de una población educativa de más de 800,000 estudiantes de escuelas primarias y secundarias y de otros 200,000 estudiantes a nivel superior. Vamos a analizar este tema desde tres aspectos importantes. Uno, vamos a dar una breve descripción del problema. Vamos a tratar de profundizar un poco más en el aspecto de la infraestructura de telecomunicaciones y cómo impacta esto a la educación virtual. Y finalmente, conclusiones al respecto. Bueno, iniciemos
con una estadística un poco alarmante, proporcionada por un estudio que hizo la Asamblea Nacional de nuestro país, en donde arroja que aproximadamente más de 80,000 estudiantes, entre niños y niñas, adolescentes, no recibieron clases durante la crisis sanitaria del 2020. A nivel superior, el panorama no es muy diferente, y se presentan retos interesantes o importantes para producir educación virtual efectiva y de calidad. Esto debido a que hay variables que influyen directamente en la producción de una clase o una educación virtual efectiva, como lo son la falta de presupuesto, el entrenamiento docente en las TICs, en las tecnologías de información y comunicación, en la elección de una plataforma apropiada, amigable tanto con el docente como con el estudiante, pero más importante aún, y donde nosotros vamos a estar enfocándonos, es la infraestructura de telecomunicaciones desde el punto de vista económico, de cobertura y la robustez de la misma. Según un estudio realizado por la empresa Cable.co de Inglaterra, de Reino Unido, Panamá es uno de los países de Latinoamérica que presenta el costo más alto por megabit por segundo de Internet de banda ancha. Sabemos que para poder producir una clase virtual necesitamos una Internet de banda ancha que sea robusta, que sea accesible y que sea confiable. En Panamá cuesta aproximadamente 41 centavos por megabits por segundo de Internet de banda ancha, lo que implica que dentro del costo promedio de Internet de banda ancha o Internet rápida, Panamá presenta un costo de alrededor de $60 por mes de este servicio, lo que significa o representa casi un 10% de lo que es el salario mínimo en un hogar panameño. Pero más importante es señalar que más del 50% de los hogares panameños durante la pandemia no tenían la disponibilidad del servicio de banda ancha fija. Es decir, más de la mitad de la población educativa a nivel nacional no recibió una educación virtual o una educación a distancia efectiva. Esto se debe a un factor muy importante, y es que el mercado del servicio de banda ancha en nuestro país está dividido en dos grandes, o se lo comparten dos grandes actores. Uno es Cable & Wireless Panamá, que mantiene un 21% del mercado de servicio de banda ancha. Tigo, que mantiene alrededor de un 79% de ese mercado, lo que a nuestro juicio pues significa que de alguna manera u otra se deja esto entrever que hay un oligopolio entre dos empresas grandes que manejan el servicio de banda ancha en Panamá, por tanto los precios se mantienen elevados. Pero más importante es señalar que la cobertura del servicio en banda ancha en Panamá no cubre toda la región del país. Es decir, más del 50% de los hogares en nuestro país no tienen acceso a una cobertura de banda ancha necesaria, fíjense, para una educación virtual de calidad. Es decir, si aún el estudiante o la familia tuvieran ese poder adquisitivo de pagar los $60 al mes por el servicio, pues si el servicio no está disponible, pues muy mal pudieran recibir sus clases virtuales de igual forma. Esta gráfica me gusta porque representa el porcentaje de clientes suscriptores a un servicio de conexión rápida de Internet, y fíjense que solamente un 14% en nuestro país posee o está suscrito a un servicio de Internet rápida o de banda ancha. Esto es sin incluir la tecnología celular. Obviamente que cuando vamos a la telefonía móvil podemos observar que que en nuestro país pues la tecnología móvil o celular es mucho más utilizada
Y aun cuando los estudiantes utilizaban o han utilizado o utilizan esta tecnología para accesar una clase virtual, pues no es una herramienta eficaz ni confiable para realizar todas las tareas que se deben realizar durante una clase virtual. Entonces, en conclusión, nosotros pudiéramos establecer que para lograr un sistema educativo efectivo de manera virtual, debe existir una buena infraestructura de telecomunicaciones que sea robusta, que sea accesible, que sea eficaz, que además para establecer más accesibilidad en términos económicos, debieran en el mercado actual haber muchos más operadores que pudieran abaratar un poco los costos. Y además de esto, el Estado debe ser un poco más enérgico en cuanto a lo que es la cobertura del servicio de banda ancha a nivel nacional con los operadores existentes. Muchas gracias y que tengan todos un buen día. Muy bien, profesor Nicanor Ortega, gracias por la ponencia de infraestructura tecnológica, uno de los principales retos de la educación virtual en Panamá. Gracias por dejar de compartir, profesor Nicanor. Entonces vamos a darles oportunidad a la ponencia, el rol del docente en la era digital, que será presentada por la profesora Victoria Vargas. Así que invitamos a Victoria Vargas. Después continúo yo, profe. Victoria Vargas, entonces la invitamos para que... Sí, ya presento. Muy bien. Gracias, profesora Victoria. Sí. Buenas tardes. ¿Se puede visualizar? Buenos días, profesora. Sí. Buenos días, disculpe. Es muy disculpe. probable que no haya dormido, pero sí la entiendo. Sí. Muy bien, buenos días, profesor. Público presente, público invitado, profesor Vladimir, compañeros todos. Tengo el placer de compartir el tema rol docente en la era digital, que está organizado por las compañeras Azucena Miranda, Sergio Caballero y mi persona, Victoria Vargas. La tecnología por sí sola no guía. Por ello, la labor de docente es hoy más importante que nunca. En la era digital, la manera de aprender, la manera de enseñar ha cambiado, así como la metodología de enseñanza, por lo que se nos hace imprescindible que cada uno de nosotros haga una definición de su rol y transforme sus prácticas pedagógicas, creando entornos de aprendizajes. Algunos docentes han decidido renovarse con el objetivo de seguir preparando a los estudiantes para el mundo digitalizado. Claro está, también hay docentes que el temor ha sido tanto que han abandonado esta lucha. Pero cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad, trabajar lo que es la transformación digital, adecuar las metodologías de enseñanzas para lograr satisfacer las necesidades educativas que digitalmente demandan nuestros estudiantes. Los docentes debemos de mantener esa aptitud positiva hacia el cambio. Primero tenemos que comenzar con nosotros mismos, lograr esa internalización de la cultura digital para luego proyectarlos en nuestros estudiantes. ¿Cómo debemos actuar en esta era digital? Debemos coordinar y facilitar ese aprendizaje y la mejora de esa calidad del mismo. No solamente brindar ese aprendizaje, sino luchar para que cada día sea de calidad. No basta con conocer el uso de una computadora, sino que hay que hacer que cada computadora sea relevante para cada estudiante, que sea significativo, que exista una trascendencia en cada uno de ellos. En la era digital, nosotros los docentes nos convertimos en organizadores, en guías, en generadores
acompañantes, orientadores, facilitadores y gestores del aprendizaje, ¿sí? Pasamos a ese rol de facilitador. Le damos el mayor objetivo, el más centro de atención a los estudiantes. Y es ahí en donde cada uno de nosotros debemos de fortalecernos nuestros conocimientos y las habilidades digitales para brindar al 100% una educación en donde el estudiante tenga ese aprendizaje significativo. Igual que los alumnos, que los estudiantes, debemos de aprender esas competencias digitales que nos van a ayudar a hacer nuestra labor de forma más llamativa. ¿Para qué? Para lograr esa enseñanza interactiva, y esta palabra es muy importante, significativa, para los nuevos estudiantes digitales, que en la mayoría de nosotros hemos tenido que reaprender para poder llevar al nivel que ellos están en la digitalización. Pero es un reto que cada uno de nosotros debemos de tener. Existen algunas dimensiones, lo que es el Instituto Nacional de todo lo que es la tecnología de formación de profesores, ha destinado algunas dimensiones que son necesarias para que cada uno de nosotros como docentes seamos competentes digitalmente. Entre ellos tenemos lo que es la información. Cuando hablamos de información, es la recolección de todos los datos, de todo lo que es la teoría, que como docentes nosotros debemos manejar. Claro está, tomando en cuenta la veracidad de cada uno de estos. También lo que es la comunicación, una habilidad tremenda que debemos desarrollar, especialmente en estos entornos digitales. Debemos compartir esos recursos, las herramientas digitales y participar en ese intercambio de conocimiento entre lo que es la comunidad digital. Igualmente, la creación de contenido. Y en esta asignatura lo hemos reforzado, el crear lo que son videos, páginas web, todo lo que es ese contenido que va a ayudar al estudiante a aprender de forma productiva. Pero ojo, esto debe ser de forma creativa y llamativa. Nosotros como docentes, a pesar de que no estamos en el mismo nivel de edad ni nada de eso, debemos pensar como ellos para sí mismos crear nuestros contenidos. Seguridad, es muy importante que como docentes conozcamos lo que es la seguridad de identificación, la seguridad de datos, todo lo concerniente a esa seguridad sostenida que debemos tener. Y por último, la resolución de problemas. Tener esa capacidad de identificar las necesidades y recursos digitales y tomar decisiones. Decisiones en relación qué herramientas vamos a utilizar. Según Mark Prensky, nos habla de 3 roles específicos del docente en esta era digital. Él nos dice que debemos ser entrenador, ¿sí? Como ese entrenador de deporte, en donde su mayor objetivo es la motivación. Mantener esa motivación constante, ese deseo de aprender, ese deseo de buscar nuevas estrategias que cada día debe ir aumentando. También nuestro rol de guía. Aquí es cuando ya el estudiante está motivado. Aquí necesita ese reforzamiento. Necesita ir de la mano con el estudiante. Claro está, es de suma importancia lo que es la empatía, lo que es el poder comprender y conocer a ese estudiante para crear ese entorno adecuado y que ambos, tanto el estudiante como el docente, puedan lograr sus objetivos. Otro rol es el rol de experto de instrucciones. Aquí nosotros como docente somos los especialistas en el contenido, pero no nada más especialistas, tenemos que buscar las estrategias para que ese contenido sea dinámico y sea creativo y muy llamativo para nuestros estudiantes. María del Moral Pérez también nos habla de algunos roles que debemos ir desarrollando, como es el diseñador de situaciones miriadas. O sea, cómo yo como docente, voy a establecer algunas situaciones que van a reforzar esos conocimientos,
generar habilidad de asesoramiento, mantener constantemente esa capacidad de guiar, de poder asesorar a mis estudiantes, la facilitar el aprendizaje del alumno. Esto es algo que quizás muchas veces se nos hace difícil. Como docente queremos poner las cosas quizás más complicadas, pero nos dice María del Moral que debemos hacerlo más simplificado. No es hacerlo fácil de todo, sí lograr el aprendizaje, pero quizás dividir el aprendizaje para que facilitar que el estudiante les sea mucho más llevadero. Y por último, propiciar esa transferencia de aprendizaje. ¿Cómo yo puedo traspasar ese conocimiento de una forma productiva? Entonces, para ir terminando, el docente digitalmente competente, aparte de estos roles, debe tener esa aptitud de indagación permanente, ¿sí? No nos podemos quedar con el conocimiento que tenemos, debemos ir continuamente indagando. Fomentar el aprendizaje de competencias en esas evaluaciones, competencias de conocimiento, de habilidades actitudinales, y algo muy importante, mantener la continuidad, no nada más individual, sino de forma colaborativa. Y también importante es favorecer ese desarrollo de ese espíritu ético que es tan básico en estos momentos, que el estudiante comprenda el manejo de la información de una forma ética. Entonces, todos estos roles son importantes. ¿Y a qué nos enfrentamos actualmente? Esos retos, adquirir continuamente esas habilidades. No nos podemos quedar, ya yo tengo el conocimiento que me dan esta asignatura, ya no, tenemos que ir actualizando constantemente, aprender a usar esas herramientas, aplicaciones, dispositivos, aprender continuamente las competencias digitales, y algo muy importante que me gustó mucho, el reto de adquirir conocimientos, habilidades y actitudes digitales que motiven al estudiante a hacer uso crítico de la tecnología, pero no solo en el aula, sino también en casa, en su vida social y en sus entornos de ocio. Solo así estarán contribuyendo a construir una respuesta colectiva a los retos que hoy plantea la educación de la era digital, ¿sí? Es un gran reto y responsabilidad que todos tenemos. Muchísimas gracias, profesora Victoria Vargas. Me alegra haberla escuchado, excelente profundidad en cada uno de los temas que tocó, abordó en esa ponencia. Seguidamente, pues, seguidamente le damos la participación a la ponencia Competencias del docente universitario en el siglo XXI y algunas reflexiones por el profesor José Ortega. Bien. Buenos días. Así, perfecto. Las competencias del docente universitario del siglo XXI. Para mí es un verdadero placer poder exponer este tema con mi grupo, el profesor José Echeverría, compañera Iris de Gracia y mi persona. El docente del siglo XXI se caracteriza por su compromiso con la capacitación y superación permanente, el aprendizaje de sus alumnos y la búsqueda de soluciones a sus problemas pedagógicos. En fin, es un maestro de vida que debe considerar ir de la mano con las transformaciones tecnológicas y culturales. Por ello, hay que adecuar los cambios del mundo a nuestras aulas de clase. El profesorado del siglo XXI ha evolucionado sustancialmente respecto a aquellos cambios que debemos afrontar hoy en día. Los cambios paradigmáticos que introduce la sociedad del conocimiento producen una adopción del modelo por competencia. Aquí podemos observar 4 aspectos fundamentales: las competencias, las capacidades, las actitudes y la investigación. Las competencias son un conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, pedagógicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente el desempeño de una función o tarea asignada. Y las capacidades son las construcciones complejas y formas de acción que permiten promover el aprendizaje de forma adecuada. En cuanto a las actitudes, son formas de comportamientos recurrentes que tienen los individuos. Como docentes debemos esforzarnos para promover una actitud positiva del estudiante, donde se manifieste un interés y motivación hacia el aprendizaje. Y bueno, como todos sabemos, en el aspecto de la investigación es sumamente importante
ya que son todas aquellas acciones que tienen como fin establecer diversos aspectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para optimizarlo. Siguiente. Ajá. Bien, tenemos 3 preguntas aquí muy importantes. ¿Cuál es la relevancia de las competencias del docente? Bueno, más que nada sería construir una nueva identidad en sus prácticas educativas para proporcionar una formación y habilidades específicas. La siguiente pregunta, como pueden observar, tenemos cuáles son las competencias inmersas. Y aquí tratamos de hacer un compendio para reunir algunas ideas importantes sobre el tema. Gestionar la progresión de los saberes a través de una implementación de estrategias que promuevan el aprendizaje a través de situaciones que se relacionen con la realidad de cada estudiante. Y aprender a aplicar nuevas tecnologías incorporando métodos activos por medio de las competencias didácticas. Ella en la tercera pregunta, ¿cuáles son las competencias que debe transmitir el docente? Bien, consideramos que organizar y llevar a la práctica situaciones de aprendizaje, tener la habilidad para relacionar a los alumnos con la participación de actividades que le proporcionen herramientas y para que puedan enfrentarse a las situaciones de la vida cotidiana. Fomentar estrategias de inclusión, este es un tema muy importante, ya que de esta manera el docente promoverá el trabajo colaborativo y la tolerancia y el respeto a la integridad de los compañeros. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como pueden observar allí, es la importancia del tema. Ajá, el currículo por competencia consiste en el diseño, desarrollo y evaluación de este basado en el proyecto Tuning del 2011 al 2013. Este proyecto hace énfasis en las habilidades, conocimientos sobre la experiencia, la responsabilidad profesional y el mismo aspira a formar personas capaces de actuar en la sociedad, modificando realidades y poniendo en práctica los conocimientos y habilidades, actitudes, en fin, para influir en el entorno y resolver problemas y así lograr las metas en diferentes contextos. Continúa, por favor. Vamos a estar viendo ahora un poquito sobre el proyecto Alpha Tuning. Como pueden observar allí, es una iniciativa de universidades para universidades, creadas por más de 100 instituciones europeas que buscan mejorar condiciones de aprendizaje enfocadas a la movilidad y el desarrollo estudiantil. Más que nada, trata de afinar, por eso es Tuning, estructuras educativas de América Latina, tratando de llegar a un consenso cuya meta es identificar, intercambiar y mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia del mismo. Bien, continúa, por favor. Vamos a estar observando ahora algunos ejemplos de lo que son las competencias. Un pequeño compendio que intentamos realizar, donde pueden observar las competencias específicas de cada profesión, las competencias genéricas y las competencias básicas. En cuanto a las específicas, podemos observar las jurídicas, las políticas económicas y pedagógicas. En cuanto a las genéricas, tenemos las intelectuales, personales, interpersonales, instrumentales y sistemáticas. Y entre las básicas tenemos las cognitivas, actitudinales, comunicativas y lógicas matemáticas. Siguiente, por favor. Bien, aquí podemos observar los principios de la enseñanza de las competencias del siglo XXI. Tenemos el primero, aprender en colaboración con otros. Y en más que nada esto se enfoca en poder conducir a los estudiantes al desarrollo de nuevas ideas y conocimientos mediante la construcción colectiva del aprendizaje. En pocas palabras, ese es el trabajo en equipo. Y se respetan las competencias personales, interpersonales y sociales. Tenemos aprender de acuerdo con los intereses de necesidades propias. Esto más que nada inculca lo que es la autodisciplina, porque de esta manera usted puede desarrollar su autoestudio y promover su aprendizaje. Bien, también tenemos la muy importante que es aprender con tecnología. De esta manera, como dijo nuestro expositor invitado, tenemos que estar de la mano con la tecnología, esto no se puede evitar y ya hoy en día es necesario adaptarse a los nuevos cambios. Conducir nuestro propio aprendizaje refuerza la capacidad de fijarse objetivos concretos y luchar hasta alcanzarlos. Y bueno, el nuevo rol del docente, que más que nada, como lo mencioné también al inicio de la presentación,
el docente debe ir de la mano preparado para afrontar los grandes cambios de la educación, que sin lugar a dudas tienen que ir de la mano con la tecnología, ya que de esta manera nosotros podemos evolucionar en nuestro sistema de enseñanza. Tenemos ahora los principios de la evaluación de las competencias de los siglos XXI. Bien, como todos saben, la evaluación formativa es la recopilación de evidencias que a partir de sus análisis puedan elaborar juicios, valorar el avance, las áreas de oportunidad y el desarrollo de competencias. La autoevaluación y coevaluación es donde las personas identifican sus fortalezas, esfuerzos y valoran sus propios resultados en el desempeño de una actividad determinada de manera individual y colaborativa. Tenemos la combinación de estrategias y técnicas. Esta combinación promoverá el procedimiento adecuado que se ayude a organizar y desarrollar la clase de manera interactiva y se promueva el conocimiento y la motivación. Y la evaluación integral, como lo mencionó Javier, creo que fue el tema muy parecido al de él, significa observarla y analizarla en un conjunto, en su unidad y en diversos momentos, el fenómeno pedagógico considerado como un todo, ya que hoy en día tenemos que afrontar el reto de tener clases virtuales y presenciales y adaptarnos a este mismo. Y bueno, más que nada la retroalimentación es el proceso en que se debe resaltar el material importante de la clase y el esfuerzo de colaboración de los estudiantes. Y bien, más que nada para ir terminando, la Universidad Autónoma de Chiriquí presenta a la comunidad universitaria la actualización del modelo educativo. Desde la creación de ella misma, se ha puesto en práctica diferentes formas de impartir la docencia de tal manera que se reconozca la transformación curricular. Y bueno, los elementos más importantes en este caso, de lo que es el siglo XXI, hace énfasis en la comunicación eficaz con otros, la habilidad para aplicar la tecnología, como lo mencioné anteriormente, la capacidad para el pensamiento crítico, que es fundamental en todos nosotros, el conocimiento multicultural y utilizar avalúos que midan las materias principales y las destrezas de cada estudiante. Muchas gracias, estimados compañeros. El micrófono, profesor Danilo. Vamos a continuar con el próximo grupo mientras que el profesor Danilo corrige el problema de micrófono, ¿sí? Bien, buenos días. El grupo conformado por Lourdes Mojica, Yasmín Piti y mi persona, Franklin Córdoba, pues nos corresponde hablar sobre el tema de retos y estrategias del tutor virtual en la educación a distancia. Hemos querido, pues, en esta presentación... Sí, gracias, Franklin. Por suerte estábamos hablando por WhatsApp para que te prepararas. Qué bueno que pudiste entrar. Problemas técnicos que siempre ocurren en vivo. Bienvenido, sí. Franklin. Gracias, Danilo. Bien, como habíamos mencionado, pues el tema que nos corresponde hablar es sobre los retos y estrategias del tutor virtual en la educación a distancia. Es que hemos querido, pues, plasmar aquí la idea de explorar los desafíos que enfrentan los tutores virtuales en la educación a distancia y las estrategias efectivas que se pueden implementar y que permitan, pues, un mejor desenvolvimiento para la misma. Pues sí, si me permite aquí. Ajá. Dentro de los retos, pues, del tutor virtual, tenemos lo que es la comunicación y la conexión. Se ha considerado que es importante que los estudiantes y sobre todo, pues, todo el engranaje educativo, a raíz de la educación a distancia y producto de lo que hemos vivido anteriormente, debíamos superar con creces ese aspecto de la brecha digital. Y
lamentablemente en nuestro país, a pesar de que se ha caminado grandemente en las exposiciones anteriores, se han planteado el aspecto de que hemos ido superando a algunos otros países a nivel latinoamericano en cuanto a tecnología. Lamentablemente todavía en las áreas rurales y algunas áreas de difícil acceso han sido muy difícil poder superar esa brecha digital o el alcance tecnológico, o a través de la tecnología que le brinden a nuestros estudiantes de esas áreas, pues poder tener esa conectividad y esa facilidad de alinear, ponerse en línea para recibir las clases de tipo virtual. Por eso es que se señala ahí que hay que superar esas distancias físicas a fin de establecer pues la comunicación efectiva con ellos mismos. También, sobre todo, debemos considerar muy importante esa motivación y la participación casi personalizada individual de nuestros estudiantes a nivel de esta educación virtual o a distancia. Debemos, como nosotros como educadores, saber inspirar a nuestros estudiantes a fin de que se mantengan comprometidos y que participen activamente en el aprendizaje. Esa participación activa va a depender mucho de nuestras estrategias, que nosotros seamos muy dinámicos, también muy motivadores y sobre todo muy creativos. El docente de por sí, cuando vamos en la preparación hacia esa opción de vida profesional que es la docencia, debemos aplicar esa creatividad. No es necesaria seguir o copiar educación tradicional como lo recibimos en nuestros tiempos, sino ir a la vanguardia del cambio, ¿verdad?, educativo y del cambio tecnológico que nos permite en ese aspecto. Por ende, como por el punto 3 aquí, sería la adaptación tecnológica. Se entiende que esto va relacionado con el aspecto de la comunicación también. Y es importante pues que debemos dominar las herramientas y las plataformas tecnológicas requeridas para educación a distancia. Se entiende que en principio, como mencionó el expositor anteriores, no ha sido fácil. Muchos de los profesores, y se entiende que algunos dejaron sus puestos porque sabían que ya no dominaban la tecnología. Y ha sido muy difícil para otros, los cuales no es de su área o de su campo, han tenido que buscar las maneras y los medios y las formas para poderse adaptar al cambio tecnológico. Y las plataformas han venido pues a ayudarnos en gran medida a poder desarrollar esa manera de poder dar clases o nuestra educación o las estrategias metodológicas aplicadas hacia la educación a distancia. También es importante considerar como un punto 4 la personalización de la enseñanza, ¿verdad? Se busca que esa enseñanza a través de la educación virtual o a distancia permita, en pocas palabras, que tenga una interacción mucho más personalizada con el estudiante. Sabemos que no está el calor humano cerca de él, ¿verdad?, como lo vivimos en nuestras aulas, pero es importante considerar que la tecnología está para quedarse y por ende es más fácil poder llegar a ellos siempre y cuando ellos tengan las facilidades. Creo que en los últimos 2 o 3 años, a pesar de la situación de pandemia, los estudiantes, las personas en general han tenido que valerse del celular, indistintamente de la situación socioeconómica que tengan, han tenido que valerse de ese instrumento para poder obtener el conocimiento, ¿verdad?, a través de la tecnología. Por ende, aquí se debe brindar un apoyo individualizado, y atender las necesidades específicas de cada estudiante. Entre las estrategias para la tutoría virtual debemos tener una interacción constante, ¿verdad? Ser persistentes y no desmayar ante las situaciones adversas que se nos presenta a través de la tecnología o la comunicación. Debemos, por ende, mantener esa comunicación frecuente y constante y brindar esa realimentación regular para establecer esa relación sólida que nosotros como docentes debemos brindar y ofrecer a nuestros estudiantes. También debemos buscar el estímulo que le brinde la autonomía necesaria a nuestros estudiantes. No es tanto depender de nosotros como docentes. Nosotros somos el medio o el facilitador que le va a permitir, en pocas palabras, las ideas, ¿verdad?, puedan desarrollarse dinámicamente, activamente y motivadamente a través de la enseñanza. Por eso que nosotros como educadores debemos promover la independencia y el autoaprendizaje en los estudiantes, sobre todo orientándolos hacia la toma de decisiones. Eso es muy valioso para poder que ellos se inculquen a través de eso y que al final sepan poder llevar su propio aprendizaje. También se debe crear un ambiente inclusivo, no solamente considerar
¿verdad? Las personas que tengan todas sus capacidades motoras, también tenemos que ser inclusivos con aquellas personas que tengan ciertas dificultades, ¿no? Y es importante que consideremos a todos por igual, y eso es fomentar la diversidad y el respeto y la participación equitativa de todos los estudiantes a través de estos entornos virtuales. Toda esta razón de los retos y las estrategias también debemos considerar en un aspecto importante la comunicación efectiva. Esta debe ser clara y sencilla, fácil de entender por parte de nuestros estudiantes. Nuestra intención es expresar las ideas de manera clara y concisa a fin de que ellos puedan comprender y evitar los malentendidos. Y sobre todo en este tipo de comunicación vía virtual, vía sincrónica, debemos tratar de que nuestras palabras no tengan ese doble sentido, esa comunicación errónea que en un momento dado les sea muy dificultoso para ellos entender. O sea, tenemos que tender en esta tendencia, en este ambiente, un lenguaje lo más preciso y posible. También la realimentación constructiva debe proporcionar aquellos comentarios detallados y alentadores para ayudar a los estudiantes a mejorar su desempeño. También debe haber esa interacción dinámica que le hemos mencionado. Debe fomentar la participación activa y el intercambio de ideas, que es lo que siempre se busca en este medio de comunicación tecnológica. También los recursos y las tecnologías que nos va a brindar la tutoría virtual, obviamente las plataformas de aprendizaje en línea, ¿verdad? Las herramientas de comunicación, los recursos multimedia, todos estos elementos a través de sistemas de gestión de aprendizaje, los correos electrónicos, los chats, los foros, ¿verdad? La videoconferencia nos va a permitir eso, y sobre todo esos recursos multimedia que nos van a permitir a través de ellos que ellos puedan crearse videos, infografías, materiales interactivos y otros recursos audiovisuales, que es lo que también estamos interactuando y hemos llevado a cabo en este curso. También pues a través de la evaluación, que nos cuesta un poco cómo podemos evaluar a través de la educación a distancia. Debemos buscar qué tipo de asignaciones y tareas puedan ellos tener el dominio a través de ese contenido de trabajos prácticos y desafiantes. También algunas pruebas en línea que no han sido tan fáciles a través de eso, nos permitan a ver cómo podemos nosotros como docentes administrar esos exámenes, sobre todo más no evaluar el conocimiento, sino más la comprensión y el entendimiento por parte de nuestros estudiantes. También una autoevaluación, tanto del docente como del estudiante, ¿verdad? Deben para ellos fomentar la reflexión y entender claramente dónde va su nivel de aprendizaje. Y también debe haber una realimentación personalizada que les pueda proporcionar a ellos comentarios individuales y constructivos que puedan ellos mejorar. También se debe buscar un aprendizaje autónomo a través del establecimiento de metas que le permitan a ellos obtener objetivos claros, facilitar la autodirección mediante recursos y orientación que le permitan a ellos desarrollar habilidades de administración del tiempo, que es lo más importante, y ser organizados. Y también buscar y fomentar la autoevaluación, siempre al aspecto crítico del propio aprendizaje para su propia autorreflexión. Todo esto debe permitir después superar esas barreras y lograr esa motivación especial, ¿verdad?, que tienen que tener los estudiantes en crear una comunidad a través de nosotros, estas comunidades que tenemos acá, la variedad de recursos que nos brinda la tecnología y siempre esa realimentación oportuna que nos puede permitir la tecnología actual. Y con esto, pues, esta es nuestra presentación del grupo. Muy bien, gracias, profesor Franklin, por la ponencia de esta mañana, que tenía como título Desafíos y estrategias del tutor virtual con la educación en línea. Bien, antes de despedirnos, pues vamos a darle la oportunidad a nuestro facilitador del curso, al doctor Vladimir Villarreal, quien se va a dirigirse a este auditorio sobre sus consideraciones finales. ¿Sí, profesor Vladimir? Gracias, Danilo. Gracias a todos los que están participando en la mañana de hoy. Quiero también agradecer al expositor que durante los minutos que estuvo conversando ha hecho una génesis de cómo hemos podido evolucionar frente a aspectos que antes de pandemia ya estábamos tocando, pero que también habló sobre cuáles serían esos retos y esas
dificultades que tenemos que enfrentar post pandemia. Quiero felicitarlos a cada uno de ustedes por el trabajo que han desarrollado. Este webinar ha sido organizado al 100% por ustedes, lo que facilita y promueve ese trabajo colaborativo que debe tener todo docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente con los estudiantes, sino también entre docentes que pueden ser de las mismas áreas o de áreas diferentes. También agradecer a los participantes que hoy estuvieron acompañándonos. Tenemos que poder entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje va más allá del aula de clases. Es un proceso en donde nosotros como docentes tenemos la capacidad de poder interactuar con nuestras experiencias, con nuestras habilidades y con nuestros conocimientos a través de un espacio. Y creo que los webinars, conferencias, simposios, han sido una base fundamental para que ustedes pudiesen expresar esas opiniones que tienen frente a las temáticas que desarrollan, especialmente en el curso de educación virtual, que ha pretendido sobre todo establecer un mecanismo de comunicación entre todos los que participan, tratando siempre de no solamente centrarse en la tecnología como el elemento base para la comunicación e intercambio de experiencia, sino también a través de ese proceso de planificación previa que tienen que tener todos los docentes antes de empezar a enfrentarse a una interacción más sincrónica o asincrónica con los estudiantes con base en esas tecnologías. Y es por eso que hemos dejado que el webinar se haya presentado de forma abierta con las temáticas que cada uno de ustedes han desarrollado de forma muy atinada y que se centran en aquellos elementos que debemos que tomar en cuenta posterior a la pandemia. Y así, por ejemplo, como decía el expositor, muchos de los docentes que se vieron en situaciones complejas para desarrollar sus clases en pandemia, luego que han terminado, han vuelto a desarrollar las mismas actividades de forma tradicional. Y creo que nosotros no estábamos preparados para ese proceso. No es según la OMS, no es la última pandemia que vamos a enfrentar, pero sí debemos estar preparados para saber cómo poder darle continuidad a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, porque la educación como tal no debe parar, aunque en el entorno en el que nos desarrollemos haya situaciones que así lo ameritan. Reitero el agradecimiento a todos por la sesión y por la actividad, por la invitación al conferencista invitado, y sí quiero invitarlos a todos los participantes que pongamos nuestras cámaras para que quede grabada la participación de todos y también nosotros podamos dejar una evidencia de que hicimos un espacio de intercambio de experiencia entre todos los que estamos presentes. Todo el que pueda, claro. Muchas gracias a todos. Le cedo la palabra al profesor Danilo para que haga el cierre, tomando en cuenta que todavía en la asignatura no hemos terminado y vamos a una segunda parte, ¿verdad? Interesante que ya compartiré con ustedes en unos minutos después de haber terminado esta sesión. Muchas gracias. Bueno, gracias, profesor doctor Vladimir Villarreal. Bueno, queremos agradecerle a José Antonio por su valiosa presentación, por los conocimientos compartidos. También queremos agradecer a todos ustedes, los invitados, por unirse con nosotros a esta participación activa. Y bueno, si desean estar al tanto de los futuros webinares y eventos, tenemos buenas noticias. Cada uno de nosotros tiene un canal de YouTube y cada uno de nosotros se está promoviendo, está tratando de llevar la academia a todas estas plataformas para ver en qué medida nosotros podemos ayudar a que haya en esa búsqueda de la participación activa y de la excelencia académica. Así que con esto concluye nuestro webinar de hoy y gracias de nuevo a todos por estar aquí. Saludos.